Bienvenidos, estimados discentes. Quien les habla es el doctor Ítalo Arturo Borda Vargas, magistrado del Juzgado Civil de Jauja. Reciban el saludo y las felicitaciones a ustedes de parte de todos los miembros de la comisión de la Escuela de Formación de Profesionales de esta Corte Superior de Justicia de Junín. Agradeciéndoles anticipadamente por su participación, porque con esto nosotros nos podemos dar cuenta de que de alguna manera tienen ese deseo de mejorar en su actividad profesional y académica. Pues bien, pasemos directo al tema que nos convoca. En esta oportunidad, quien les habla, le ha tocado o le ha correspondido emitir un curso tutorial virtualmente denominado Razonamiento Probatorio en Materia Civil. Esta escuela virtual tiene como propósito, evidentemente, reforzar los conocimientos que los operadores jurisdiccionales tenemos respecto de la actividad probatoria, ¿no? Sabemos que en este quehacer diario de nuestros trabajos tenemos que, obviamente, emitir algunas resoluciones que resuelven algunos pedidos e incluso también emitir resoluciones finales como la sentencia, ¿no? En ese entender es que nosotros queremos apoyarlos y para poder capacitarlos en esa medida, ¿no? Entonces, luego de contextualizado este tema, es que nosotros vamos a abordar el tema, ¿no?, del razonamiento probatorio, ¿no? Pero, ¿qué queremos también adicionalmente nosotros aportar a este curso? No solamente que ustedes puedan mejorar en esa destreza de la calificación probatoria, sino también que esto pueda coadyuvar al mejoramiento del servicio que nosotros brindamos en este poder del Estado, ¿no? Por lo tanto, el razonamiento probatorio explicado a través de la teoría de la prueba es que vamos a desarrollar en este curso. Entonces diríamos, ¿por qué o de qué forma es importante la teoría de la prueba? Pues es importante porque estudia la prueba y a través de ella, a través de este estudio, como consecuencia de una actividad compleja y trascendental, como una corriente moderna, trata de explicar, dando ciertos estándares y justificación que va a apoyar al juez a través de un desarrollo de perspectivas históricas, doctrinarias y legales para poder facilitar al magistrado o a la persona que proyecta estas resoluciones a través de principios, normas y métodos, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de la motivación de los hechos? Porque evidentemente los hechos son los que van a ser valorados al momento de tomar una decisión, ¿no? Entonces, sobre esta medida va a tener que desarrollar esta metodología, ¿no? Por lo tanto, también en ese entender encontramos ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, a veces hemos visto en algunas sentencias o algunas resoluciones que señalan únicamente algunas fórmulas mágicas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que al momento de establecer la calificación probatoria únicamente señalan lo siguiente, ¿no?, que se ha valorado estas pruebas bajo la sana crítica. Sin embargo, no justifica y no desarrolla cuál sería esa sana crítica que el juez está empleando en esa decisión, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esta circunstancia, ¿no? En todo caso, si vamos a valorar, o si vamos a citar la sana crítica, tenemos que justificar por qué lo hacemos. Por ejemplo, hace poco un tribunal de Italia, una juez absolvió a 2 personas que estaban acusadas de haber cometido el delito de violación sexual contra una mujer. Y la sana crítica que ella utilizó, entre otras, fue que la víctima era muy masculina y era poco agraciada, era muy fea. Eso es lo que estableció como un argumento de su sana crítica en su sentencia. Afortunadamente, el Tribunal Supremo Superior anuló esta sentencia, pero evidentemente aquí nosotros podemos analizar de qué manera desarrolla, obviamente más amplio, esta magistrada su sana crítica, equivocada por cierto en nuestra opinión. Sin embargo,
esto le dio la oportunidad al Tribunal Supremo de establecer si esta sana crítica era correcta o incorrecta. Pero ¿qué pasaría si es que no hubiera desarrollado o justificado cuál fuere su sana crítica? Indudablemente, ni las partes, ni los abogados, y menos los tribunales supremos podrían haber evaluado esta situación, ¿no? Por eso que es importante justificar esta motivación en su desarrollar de la sana crítica, ¿no? Por otro lado, tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las posibles o los límites del conocimiento, las posibilidades o los límites del conocimiento de los hechos en el derecho? Repito, ¿cuáles son las posibilidades o límites del conocimiento de los derechos, de los hechos en el derecho? Tenemos que tener en cuenta que es muy importante decidir sobre los hechos. Ahora, cuando nosotros vamos a decidir sobre hechos, tenemos que tener en cuenta que esto supone siempre un contexto de incertidumbre. Es decir, no hay una certeza racionales, porque siempre estaremos, el que va a resolver, en el mundo de la probabilidad, ¿no? Nuestros conocimientos van a ser probablemente los más acercados o los que van a ser más acertados hacia la verdad, hacia los hechos que sucedieron. Indudablemente existe solamente una verdad, ¿no? Pero esta verdad nosotros no la vamos a conocer al 100%. En todo caso, podríamos llegar a una aproximación de la verdad, ¿no? Y en ese entender es que tenemos que trabajar los medios probatorios, ¿no? Siempre vamos a estar en este sentido en el mundo de la probabilidad de nuestros conocimientos, ¿no? Siempre va a ser probable, ¿no?, que nosotros podamos alcanzar a llegar a esa verdad del conocimiento de los hechos que habrían ocurrido y que evidentemente son los que van a ser sometidos a la actividad probatoria y finalmente a tomar una decisión al respecto, ¿no? Para esto tenemos también que tener en cuenta que existen ciertos elementos, ¿no?, que nos ayudan, elementos probatorios, ¿no?, de los medios probatorios, que nos ayudan a conocer, a saber en una medida cuáles son esos conocimientos, cómo se desarrolla esa actividad probatoria, ¿no? Y en ellas tenemos tanto al sujeto de la prueba como a la finalidad de la prueba, las fuentes de la misma, el objeto de la prueba, la carga de la prueba, el procedimiento de la actividad probatoria y esencialmente la valoración de la prueba, ¿no? Pero más allá de estos elementos que nos ayudan a comprender cuál es el objeto efectivamente cuál es el objeto de la prueba, tenemos que tener en cuenta, y en esto sí quiero que presten mucha atención, ¿no? Hablamos de los elementos de la prueba que nos ayudan a conocer cuál es la actividad, a qué se desarrolla la misma, pero cuál es el objeto de la prueba. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y quiero que presten mucha atención a lo que voy a señalar de forma siguiente. El objeto de la prueba no puede ser otra que la averiguación de la verdad. Ese es el objeto esencial, no hay otro. El objeto de la prueba es la averiguación de la verdad. Y como ya se dijo anteladamente, la verdad es una. No hay verdades a medias o verdades relativas. Lo que sí es relativo o probable es nuestro conocimiento sobre la verdad. Eso es probable, ¿no? Toda la información, todo el conocimiento que nosotros podríamos incorporar al proceso a través de los medios probatorios siempre nos van a apoyar a inferir si los hechos son más probablemente verdaderos o menos probablemente verdaderos, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, a veces, en ocasiones, el derecho nos establece ciertas formas de averiguar determinados hechos, ¿no? Es decir, el derecho nos señala qué hechos tenemos que averiguar a través de las premisas normativas, ¿no? Es decir, a través de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Cuáles son estos hechos jurídicamente relevantes para el derecho? Los cuales tenemos que analizar, investigar a través de las pruebas que puedan no solamente incorporar las partes, sino también el juzgado de oficio, ¿no? Entonces,
para este tipo de información que se requiere para probar la premisa fáctica no depende del derecho. Efectivamente, el derecho nos establece qué es lo que debemos investigar. Sin embargo, nosotros tenemos que, de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestros conocimientos, determinar cuáles serían esos aspectos que tenemos que investigar. No podemos renunciar en ocasiones a lo que dice el derecho para razonar sobre los hechos. Y aquí tenemos un claro ejemplo de las presunciones, ¿no? Por ejemplo, si es que el Código Procesal Civil nos establece ciertas presunciones para determinadas pretensiones judiciales, como por ejemplo la conmorencia citada o establecida en el artículo 62 del Código Civil, en la que establece que si dos o más personas fallecen al mismo tiempo, se presume que fallecieron a la vez, ¿no? O al mismo tiempo. Por lo tanto, al derecho no le interesa, no le importa saber quién murió primero en ese momento, ¿no? Sino que las personas, dos o más personas, estuvieron, por ejemplo, en un vehículo y para el derecho, en ese momento fallecieron todas las personas. Entonces, eso es lo que no debemos de dejar de valorar también, ¿no? Entre otras formas probatorias o sucedáneos que nos establece el Código Procesal Civil. Ahora, toda esta actividad probatoria también tiene ciertos principios que hay que ser analizados, que no hay que olvidar para efectos de que nuestra actividad probatoria sea un resultado de una correcta aplicación de los principios. Y en estos principios tenemos, por ejemplo, al principio de la pertinencia o relevancia, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener la capacidad de establecer qué medios probatorios vamos a utilizar, porque son los que nos encaminan a buscar la verdad de los hechos y no todas las pruebas. Bueno, si es que todas las pruebas que han sido ofrecidas por la parte incorporadas al proceso nos van a ayudar, entonces por el principio de la unidad de la prueba o comunidad de la prueba, las vamos a definitivamente valorar todas ellas, pero en algunas ocasiones existen pruebas que no se encuentran relacionadas con los puntos controvertidos, por lo tanto allí tenemos que aplicar este principio de la pertinencia o relevancia. Por otro lado, tenemos el principio contradictorio, ¿no? Que no solamente debe ser muy importante para efecto de que las partes puedan de alguna manera cuestionar la prueba que el otro ofrece, ¿no? Sino que también es muy trascendental para el magistrado o para la persona que resuelve el proyecto de la resolución. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a dar un ejemplo para poder clarificar la situación y nos referimos a, por ejemplo, una prueba pericial. En una audiencia en la que se está actuando una prueba pericial, las partes, todos sabemos, que tienen la posibilidad de cuestionar, de replicar, de pedir cualquier aclaración respecto de una prueba que se está actuando. Y el juez tiene la posibilidad de también formular una pregunta aclaratoria. Pero ¿qué pasaría si el juez omite hacerlo y al momento de sentenciar revisa el expediente y cuando está valorando esa pericia advierte que tiene cierta duda al respecto? Entonces, en ese momento, cuando el juez o la persona que va a resolver tenga esa duda, tiene dos opciones. La primera, puede ir buscar a un compañero, un amigo, alguien que le pueda, a un profesional en esa materia, que le pueda explicar de qué forma puede dar un entendimiento a esa deficiencia que tiene para su comprensión de esta prueba. Esa sería la primera opción. Y la segunda opción, por ejemplo, se me ocurre, podría acudir a la divinidad, San Google, para efectos de determinar o saber de qué se trata esa pericia. Pero en ambos casos va a incorporar nuevos conocimientos que no fueron debatidos en la audiencia de actuación probatoria. Entonces podemos advertir que efectivamente corremos un riesgo porque las partes no tenían conocimiento de esa información que el juez está incorporando al proceso. Por eso nosotros que tenemos que ser muy cuidadosos en ese extremo, en esa medida, y al momento de actuar una prueba, ejercer también el principio de la contradicción, ¿no? O para los jueces el principio de, simplemente utilizar unas preguntas aclaratorias, ¿no? Que nos puedan aclarar el panorama, ¿no? Por otro lado, también tenemos los principios de unidad, de comunidad, de inmediación, oralidad, entre otros, ¿no? Ahora, en esta actividad probatoria
usualmente existen errores, ¿no? Errores que debemos tratar de no cometerlos o mejorar, ¿no? Por ejemplo, señalar que que las pruebas directas son infalibles frente a las pruebas indirectas es obviamente un error. ¿Por qué? Porque se dice que las pruebas indirectas, como han sido directas, se deben preferir ante las pruebas indirectas. Sin embargo, esto, al margen de ser un error, nosotros convenientemente en salud de la actividad probatoria tenemos que valorar todas las pruebas que ameritan un razonamiento inferencial, ¿no? Entonces, para llegar a determinada conclusión, tenemos que analizar todas estas pruebas, no solamente las directas, sino que también las indirectas, y no dejarlas de lado, ¿no? Porque, valgan verdades, a veces, en ocasiones, únicamente nos citamos las pruebas directas, dejando de lado las indirectas que también nos pueden conducir a la verdad o a la aproximación de la verdad de los hechos en materia de juicio, ¿no? Por otro lado, existe una pregunta muy importante que debemos hacernos, ¿no? Ya tenemos los elementos, ya tenemos los objetos, ya tenemos la posibilidad de haber discrecionado de forma correcta cuáles serían las pruebas más correctas, pero entonces viene la pregunta que les digo a continuación. ¿Cómo establecemos la relación entre la información que hemos obtenido y lo que dice esa información sobre los hechos con la hipótesis? ¿Cómo podemos interrelacionar esta información que hemos obtenido con la hipótesis de determinados hechos? Y no es otra que utilizar las generalizaciones del razonamiento probatorio. ¿Y cuáles son estas generalizaciones del razonamiento probatorio? Bueno, las más usadas son las máximas de las experiencias y la generalización científica, ¿no? Pero recuerden, cuando vamos a utilizar ya sea la máxima de las experiencias o las generalizaciones científicas, tenemos que justificar por qué o de qué manera estamos utilizando estas generalizaciones, ¿no? Ahora bien, tenemos que, por otro lado, distinguir entre los falsos recuerdos y la verdad, y esto aplicado básicamente a las pruebas o a las declaraciones testimoniales, ¿no? Tenemos que, repito, distinguir entre los falsos recuerdos y la verdad, ¿no? Y esto, para que sea un poco más explícito, voy a citar solamente un pequeño extremo de una canción española que es compuesta por una persona que ama a otra, y en un párrafo de la canción señala lo siguiente, dice que la quiere no porque diga la verdad, sino porque nunca ha mentido. Y eso es lo que nosotros queremos también que se ejerza en esta actividad probatoria, ¿no? A veces los testigos no necesariamente o no siempre dicen la verdad, ¿no? Dicen lo que recuerdan. Y a veces en esa intención, en esa actividad de decir únicamente lo que recuerdan, pueden estar cometiendo algunos errores, ¿no? Entonces, pero eso tenemos que nosotros valorarlo, ¿no? Se dice que los jueces tienen una facultad discrecional y en algún momento esto podría ser muy contraproducente. ¿Por qué? En algunas ocasiones nos han establecido que el juez rechaza cierta declaración testimonial porque advierte que el testigo lo vio un poco nervioso, porque sudaba un poco inquieto, entonces el juez infiere que no está diciendo la verdad. Sin embargo, en la actualidad no solamente debemos optar por eso, sino que también podemos incluso recurrir a la psicología del testimonio, ¿no? La cual nos brinda mucha información y nos dice que ya no depende de las máximas experiencias del juez, sino que también depende o podría depender de los conocimientos científicos afianzados que deberíamos utilizar en el proceso judicial. Pero esto no nos dice el derecho y no tendría por qué decirlo, ¿no? Ya que es parte de la racionalidad general y no de las normas jurídicas.
Bien, estimados discentes, espero haber sido un poco claro en esta exposición. Muchas gracias por su atención.